Buenas tardes, soy Javier San José, broker de Rimas Tecno, yo creo que ya muchos me conocéis, y estamos en este espacio que tenemos todos los últimos martes del mes, que se llaman los videopodcasts live de Rimas Tecno 360. Vuelvo a recordaros, ¿qué es Rimas Tecno 360? Bueno, pues es aquello que desde este proyecto nuestro de nuestra agencia inmobiliaria promovemos para cualquier otro tipo de actividad que nos ayude también a entrar más en vuestros, si no hogares, por lo menos en cada uno de vosotros, en que nos conozcáis mejor, en que sepáis la cantidad de cosas que hacemos desde aquí y la disposición que tenemos para ayudaros en cualquier necesidad que tengáis dentro del sector inmobiliario. Hoy estoy muy bien acompañado. Estoy muy bien acompañado porque tengo aquí a mi izquierda una de mis compañeras, Caterina es una de las agentes asociadas a Rimas Tecno, y aquí, he dicho a mi izquierda, pues ahora digo aquí a mi derecha, a Javier Ramos. Javier Ramos, aparte de ser un gran amigo, es una persona con mucha experiencia en los temas que vamos a tratar hoy. Él, Javier, es profesor en Universidad de Economía, está en la Universidad EAE, ¿verdad? Escuela de Negocios. Escuela de Negocios y Universidad UNIE. Y en la Universidad UNIE. Y UNIR. Entonces, él nos va a hablar hoy del crowdfunding. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Queremos hacer algo ameno, algo que sea entretenido para vosotros y que os ayude a aprender mucho de este modelo nuevo de financiación, que puede abrir oportunidades, y es lo que vamos a explorar, muy interesantes, paralelas a las financiaciones que todos conocemos ya más tradicionales. Caterina irá haciendo algunas preguntas que Javier irá respondiendo, y yo voy a intentar también ir metiendo algo de conversación para intentar dirigir esto hacia lo que más entendemos que os puede interesar. Así que sin más preámbulos vamos a dar lugar a empezar este videopodcast live del último martes del mes de febrero de 2026. Caterina, todo tuyo. Pues hola a todos y a todas, bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro live, y yo parto con la pregunta inicial para Javier Ramos, la primera pregunta, que dice: ¿qué es el crowdfunding o la financiación participativa en español? Muy bien, me gusta que utilices el concepto. La versión en español siempre. Me gusta que utilices el concepto en español. Pues sí, creo que es interesante definirlo de una forma muy breve, porque quizás no todo el mundo conoce esta forma de financiación. Digamos que el crowdfunding o financiación participativa es un espacio de encuentro. ¿Quién se encuentra ahí? Pues por un lado, promotores, creadores, emprendedores que necesitan financiar sus proyectos. Y por otro lado tienes otro tipo de perfiles que son principalmente ahorradores, inversores, gente que está dispuesta a apoyar financieramente estos proyectos. Digamos que es eso, un espacio de encuentro digital. Esto es muy importante. ¿Qué ocurre? Aunque esto empezó siendo bastante amateur, según se dice, la primera campaña de financiación participativa realmente se hizo para financiar un tour de un grupo musical por una parte específica del Reino Unido. Un grupo de amigos y de seguidores y de fans se unieron para decir: oye, ¿por qué el grupo que tanto nos gusta no lo traemos? ¿Qué hicieron? Pedir por anticipado la entrada. Y de ahí surge la idea de: oye, ¿por qué no utilizamos esto que hemos hecho de forma experimental hoy como una forma de financiar proyectos? Los primeros proyectos eran de este tipo, lo que se llaman recompensas. Tú ponías un dinero y a cambio recibías inmediatamente algo, una entrada, un libro que estabas financiando, juegos de mesa, cosas así. Pero las potencialidades de esta forma de financiación, este espacio digital, fueron creciendo. Y fueron creciendo de manera exponencial, hasta que se empezó a profesionalizar. Y empezaron a surgir ya plataformas especializadas en inversión, lo que se llama equity. ¿Qué se hace ahí? Pues los inversores compran acciones de empresas que les gustan. ¿A cambio de qué? ¿Cómo puede conseguir dinero? Pues o bien vendiendo esas acciones a mayor precio, o bien que una empresa mayor compre esa empresa donde tú has invertido y te dé una rentabilidad por tu inversión. Otros empezaron a pensar: oye, ¿por qué no prestamos dinero? En lugar de comprar acciones de una empresa, simplemente ofrezco a estos promotores, a estos creadores, a estos emprendedores la posibilidad de decir: oye, si tienes un proyecto, adelante, yo te lo financio. Eso sí, te voy a prestar el dinero.
y cuando acabes el proyecto me lo devuelves con un tipo de interés. Se empezó a profesionalizar. Bueno, pues en ese contexto surge, digamos, un tipo de plataforma, que es la que vamos a comentar hoy, que se especializa en temas inmobiliarios. Y anticipo, este es el gran sector ahora mismo, este es el pilar que está tirando de la financiación participativa en España. En un informe que he leído hoy de Universo Crowdfunding, creo que de los 600 millones, en torno a 500 y pico millones que se han recaudado, el 70% lo han recaudado plataformas inmobiliarias, plataformas de financiación participativa inmobiliarias. ¿Por qué es esto? ¿Tiene sentido que de repente un sector que hace 3 años apenas existía, creo que el año 2024, si no recuerdo mal, si no se me van las cifras, recaudó casi 350 millones de euros financiando promociones inmobiliarias? ¿Cómo es esto posible? Pues tiene su sentido, tiene razón de ser. Primero, la inversión inmobiliaria es algo muy tradicional en España. Digamos que las formas de invertir de los españoles son básicamente la vivienda y el plazo fijo. Esto quiere decir que ya hay una cultura. Yo sé que mi abuelo compró, mi padre compró y yo posiblemente compre, no solamente como una forma de utilizar un servicio para vivir, sino como una forma de inversión futura. Entonces, esa tradición hace que mucha gente a priori conozca el funcionamiento lógico. Si yo meto dinero en una promoción inmobiliaria, sé que es a cambio de una rentabilidad futura. Ahora, si queréis, explicamos cuáles son los procesos y, sobre todo, que esto es una cosa que puede interesar mucho a las personas que siguen este podcast, es ¿qué tengo que hacer? Si tengo un ahorro y de repente me convence la idea, porque ya anticipo, puede haber retrasos. Cuando la experiencia que tenemos en estos años, puede que haya retrasos a la hora de terminar el proceso de inversión inmobiliaria, pero no hay estafas como tal. O sea, no se han dado estafas de gente que desaparece, promotores que desaparecen. De las cosas porque estás protegido, por dos cuestiones que veremos también posteriormente, si queréis, que es si la promoción, la campaña no alcanza el mínimo que pide, se devuelve inmediatamente el dinero a los inversores. Por lo tanto, hay formas seguras. Pero bueno, paradme más bien... Cualquier persona puede invertir, me refiero. Cualquier persona que quiera, que tenga un poco de dinero y ve una forma de inversión, invertir en esta financiación participativa, ¿puede hacerlo? ¿O tiene que tener algún tipo de experiencia como inversor, algún tipo de normativa como inversión mínima? Muy bien, es decisiva en el sentido de hay 2 tipos de inversores en general que también aplican en la financiación participativa, que son el profesional, el inversor profesional. Si quieres serlo, tienes primero que hacer un examen en el que demuestres que conoces cuestiones básicas de inversión y que asumes claramente la idea de que no hay inversión sin riesgo. Y además se te exige tener un patrimonio con el que responder, aparte de la inversión de en torno a 100.000 euros, cosa que a los inversores no profesionales no se les exige. Si tú eres mayor de edad y tienes una cuenta bancaria, puedes perfectamente invertir en cualquier promoción. Y además, esto es algo que no se conoce, pero que creo que tiene mucho sentido, puedes invertir a partir de 100 euros. Es decir, no exige cantidades gigantes, no necesitas miles o cientos de miles de euros para invertir. De repente, tú ves una promoción que a ti te gusta por distintas razones. Y esto tiene mucho que ver también con la génesis de la financiación participativa, que es... cuando tú no cedes tu dinero a una cartera de inversión para que inviertan por ti, sino que tú vas a los proyectos, de alguna forma estás estableciendo un vínculo emocional con lo que haces. E inviertes, hay muchas personas que dicen, mira, veo por supuesto la promoción, luego si queréis hablamos de cuestiones básicas si alguien quiere invertir, o sea, qué tiene que mirar, dónde tiene que mirar. Pero a priori es, ¿buscas rentabilidad? Pues te vas a la promoción que te ofrezca más rentabilidad. ¿Buscas sostenibilidad? Porque consideras que efectivamente tiene que haber un cambio de paradigma en el mundo inmobiliario. Perfecto, te vas a la promoción o, y esto es también lo que has planteado de oportunidades que ofrece este sector, si las promociones inmobiliarias que tú ves ahí no satisfacen tus intereses económicos, éticos o lo que sea, bueno, pues la plataforma te abre la posibilidad de decir, vamos a construir un tipo de casas. Y una duda que me genera en base a que decías antes que hay una tradición en España a la compra de vivienda,
Creo que también hay en España pues un desarrollo del sector inmobiliario potente, quiero decir que es un sector que tiene mucho peso dentro de... Y la experiencia o participación de los promotores, entiendo que al día de hoy todavía no es muy extendida. Quiero decir que mucho promotor, o sobre todo pequeño promotor, puede ser que ni conozca... Posiblemente. Mira, aprovecho esta pregunta para retrotraerme un poco al proceso histórico. Es decir, ¿por qué esto de repente, no solamente por razones culturales, históricas, no? ¿Por qué estamos tan bien ahora mismo en este sector? Si recordáis, que recordaréis muy bien la crisis del 2008, la crisis financiera, inmobiliaria, que llegó claramente al sector inmobiliario, que a España llega un poco más tarde, llega en el 2010. Digamos que la propia naturaleza de la crisis hace que los bancos se contraigan mucho a la hora de prestar dinero. O sea, era una situación de altísimo riesgo. Entonces, esto hace que muchas personas empiecen a pensar en este tipo de financiación participativa, no como una alternativa, porque como veis las cifras todavía son bajas, bueno, a ver, son 600 millones. Es un poco más, porque en España lo que se llama la financiación participativa del factory, o sea, el comprar o vender facturas, no se considera crowdfunding. O sea, que podríamos estar por encima de los 1.000, casi seguro, pero efectivamente las cifras son, a ver, que quiero utilizar un buen adjetivo, no marginales, en el sentido de, bueno, es que esto no merece atención, sino, bueno, son pequeñas pero suficientemente significativas como para que apuntemos diciendo, porque la proyección desde hace 3 o 4 años, si no exponencial, sí que yo creo que va doblando prácticamente la recaudación. Los promotores, efectivamente, como venimos de esa tradición, digamos que muchas personas empezaron a plantear, oye, ¿y si nos buscamos una forma alternativa de financiar nuestras promociones sin necesidad de recurrir exclusivamente a la banca tradicional? Eso es lo que explica que esto vaya así. Posiblemente ni el 1% de los promotores lo conozcan. O si lo conocen, es porque lo han leído, pero digamos que no se han interesado en meterse, analizar, leer alguna historia. Pero efectivamente creo que el proceder lógico de este sector es necesariamente crecer y convertirse en un instrumento, no solamente en el inmobiliario, en cualquier tipo, en la inversión, en el préstamo, en la recompensa, en un instrumento que, de nuevo, promotores, creadores e emprendedores tendrán que tener en cuenta, porque en algunos países donde esto ya se está experimentando, las cifras, estamos hablando de cientos de miles de millones recaudados. Y me viene a la idea de que es una especie de democratización también de la forma de financiación, ¿no? Y me venía, según me lo estás diciendo, el aspecto de que igual que ha pasado con otras cosas que parecían en principio una especie de democratización, si queremos, con el tema de las redes sociales, ¿no? Que de pronto daban oportunidades que no estaban tan abiertas anteriormente a su existencia, pero luego han sido, o parece al menos que van siendo cada vez más manipuladas por las grandes corporaciones, ¿no? No se corre el mismo riesgo según vaya aumentando esa idea del crowdfunding de que acabe en manos de las grandes corporaciones, o por la lógica que tiene es imposible que sea así. Bueno, depende de cuánto se comprometan, digamos, los pequeños inversores. Es decir, y esto es un ejercicio que yo animo a hacer desde alumnos, personas que de alguna forma les interesa lo que cuento, es dime la rentabilidad que te ofrecen distintos sectores donde tú te consideres que estás cómodo. Dime la rentabilidad que te ofrece la banca tradicional por tener tus ahorros en plazo fijo o simplemente, bueno, de la otra forma vas perdiendo dinero. Y compáralo con las rentabilidades que te ofrecen, en este caso el sector inmobiliario, las plataformas inmobiliarias, pero también las de préstamo, las de inversión o incluso en términos de recompensa. Es decir, porque ya esta idea un poco así como cuadriculada de que había plataformas exclusivamente de inversión, plataformas exclusivamente de préstamo, de recompensa. No, hoy las plataformas te ofrecen la posibilidad de invertir, de prestar o de obtener algo a cambio. Este obtener algo a cambio también creo que es algo que se debería pensar en términos de oportunidades. Es decir, es posible que las personas no estén dispuestas a, no sé,
aportar a una plataforma dinero para comprar una vivienda, que lo pueden hacer perfectamente a través de una agencia como esta de intermediación. Pero sí te puedes ir comprando como pequeños pedazos de casas que, en función de si es inversión, si es préstamo, o otra modalidad, que en inglés es flipping, aquí sería como reparación, empezar a participar en proyectos que te estén dando pasivos futuros. Es decir, bueno, pues voy a invertir en una promoción de 20 viviendas cuyo objetivo es el alquiler, para jóvenes o para mayores o para quien sea. Bueno, pues evidentemente yo no tengo capacidad económica real para comprarme una vivienda y ser yo el que de alguna forma me convierta en el propietario y el que arrienda el piso, sino que empiezo a participar de pequeños proyectos. ¿Qué ventajas tienen? Bueno, la gente que, como sabéis, alquiláis pisos es problemático. Y en el contexto actual es más problemático todavía. Si tú eres inversor de estas promociones, te vas comprando tus cachitos de 5.000, 7.000, lo que puedas, a cambio de o pasivos o bien de recibir un interés si prestas o una rentabilidad si has comprado parte del proceso, a cambio de que en un futuro, que suelen ser entre 24 y 36 meses, si tú comparas las rentabilidades que te genera esto con las rentabilidades que están generando otros sectores, simplemente por eso, yo creo que necesariamente este sector va a crecer. Si además, y esto es importante, no todo el mundo tiene una visión amable con el mundo inmobiliario, se le considera especulativo, corrupto, no sé cuántas. Te ofrece espacios también, decir, bueno, si usted quiere otro tipo de vivienda, considera que la forma de vivir o la forma en la que estamos viviendo no es la forma en la que usted querría vivir. Si no hay, necesariamente en el corto plazo habrá promotores que digan yo, si tengo apoyo financiero, además es un apoyo muy interesante y cuento algunas cuestiones casi de ámbito personal que yo he vivido. Cuando tú te conviertes en inversor de una promoción, no solamente inviertes dinero, te conviertes en un activo de esa promoción. Te conviertes en el mejor promotor, no promotor de constructor, sino de difundir, de hacer marketing por ese proyecto donde tú has confiado y has puesto parte de tus ahorros para esa promoción. Y en el mejor de los casos puede, como ha planteado Javier, que si al final estás en un proceso que te gusta tanto y que te está generando rentabilidades, esa decisión de comprar por invertir o comprar para vivir, te puedes convertir también en cliente de la propia promotora. Es decir, cuando uno se vincula a estas plataformas, no solamente inviertes y te vas, inviertes, haces un seguimiento de la promoción, le cuentas a tus amistades lo magnífica que es la promoción, lo que vale, la rentabilidad que da si es que ellos quieren invertir también. Es decir, y además, repito, en el mejor de los casos dices, pues me voy a comprar una, porque como conozco el proceso, conozco a los promotores, conozco los diferenciales, merece la pena. Ahí volvemos al tema de la confianza. ¿Quién fiscaliza todo esto? ¿Cómo podemos tener la confianza para poder decir, porque en la parte tradicional tú confías en el banco, dices, bueno, el banco es el que invierte por mí, confías en un agente que hace las inversiones, pero aquí lo haces tú. Por ende, ¿cómo confías en la plataforma? ¿Quién fiscaliza todo esto? Bueno, es la pregunta también vital, ¿no? Es decir, vale, poner dinero en una plataforma es como abstracto, ¿no? ¿Y dónde está mi dinero? Bueno, hoy en día no tanto, en la medida que estamos mucho más familiarizados con inversiones digitales, ¿no? Todo el mundo lo hace, o compras cripto, o incluso con las mismas compras digitales que hacemos. Uno sabe que si vas a comprar algo, cuando das al clic de transferir dinero, las cosas funcionan, ¿no? Es decir, hemos perdido ya parte del miedo a lo digital. Pero efectivamente hay riesgos, y esto habría que subrayarlo. Cuando uno invierte, hay riesgos. Si no, no es una inversión. Yo lo llamaría pues una bicoca. Sí, pero entiendo cuando decimos riesgo, que es el riesgo natural de que esa promoción se pueda vender mejor o peor según estaba previsto. Pero nunca el riesgo de que puedan irse con tu dinero. No, y por la propia estructura del negocio. Es decir, cuando uno empieza una promoción, abre una cuenta en la que están como titulares parte del promotor, algunos representantes de los inversores. Es decir, es una cuenta, creo que la llaman paralizada, ¿no? Que está ahí hasta que todos deciden vamos a abrirla y entonces el promotor es cuando recibe el dinero. No puede el promotor, por cuenta y riesgo, de repente quedarse con el dinero que está entrando para su propia promoción. No, es una cuenta que no pertenece ni a la plataforma ni al promotor. Es una cuenta que se crea ex proceso para operar
en este caso, en la financiación de una promoción concreta. Primera cuestión que te garantiza cierta seguridad. Por supuesto, decir que estamos bajo el paraguas, por así decirlo, de una ley europea de financiación participativa cuyo supervisor en España es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es la que vela un poco por Es decir, estos no son 4 colegas que montan una plataforma en un garaje y empiezan... No, para que uno pueda operar necesitas tener la validación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en este caso las plataformas, que no todas la tienen porque esto es un proceso largo y porque los requerimientos son claros, pero la propia plataforma te especifica si está reconocida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores o no. O sea, es decir, la transparencia es vital aquí. Riesgos, ¿a qué me refiero con riesgos? A esto. Dices, pues de repente estalla la burbuja inmobiliaria no sé qué, o el mercado inmobiliario en Estados Unidos explota como pasó en el 2010 y tal. Entonces, una promoción, sí, ahí se han cumplido, digamos, todos los requisitos. El promotor ha cumplido con sus plazos, pero no está vendiendo los pisos o los tiene que vender a un precio inferior al que prometió durante la campaña. En este caso, hay mecanismos para que inversores y promotores se reúnan y lleguen a acuerdos. Primera cuestión. Segunda cuestión, o tercera, no me acuerdo. Si no alcanzo el objetivo de financiación requerido, esa cuenta empieza a devolver el dinero el último día a los inversores. No se lleva a cabo el proyecto. O sea, que se devuelve al momento de los dinero. Si no llegas al mínimo, se devuelve. ¿Y ese mínimo quién lo establece? El propio promotor, él sabe lo que necesita, pero imaginemos que tú necesitas 1 millón de euros para la promoción inmobiliaria en la zona que decidas. El propio técnico de la plataforma te va a decir, oye, si pides 1 millón, establece un umbral entre 800.000 y 1.200.000 precisamente para eso. Si no llegas al millón, bueno, con 800.000 puedes tirar para adelante la promoción. Y la respuesta es sí, pues pon de 800 a 1.200.000 si lo que pides es 1 millón. Es decir, que tienes mecanismos también para jugar. Pero lo importante como garantía de cierta seguridad es, si no se alcanza la petición de financiación, se devuelve el dinero a los inversores. La diferencia que tendría con la financiación del promotor en una entidad bancaria sería la entidad bancaria va concediendo fases de dinero para ir haciendo la promoción y le va, digamos, alimentando financieramente a medida que va necesitando. En el caso de esto es que hasta que no tiene, suponiendo que toda la financiación la esté soportando desde el crowdfunding, tiene que ser que hasta que no tiene todo el dinero no puede comenzar la promoción. Es altamente improbable que toda la financiación la haga depender de la plataforma. Normalmente son pues, fase 2 de no sé qué, es decir, ya suele haber un círculo ahí de actividad. Pero, efectivamente, si uno no... Otra cosa es, para lo que se llama el flipping, para la reforma de viviendas, ahí sí puede estar iniciada la empresa, no necesariamente la promoción el dinero que estás pidiendo está vinculado a una promoción concreta. Ahí van y tú aportas. En el caso de promociones así, no de reformas, sino de creación, bueno, es una pena que no podamos ver así en directo, pero normalmente se especifica de forma muy detallada la situación de la obra en ese momento. Si tiene permisos, si tiene no sé qué, si ya ha conseguido... Bueno, yo no estoy muy familiarizado con la construcción, pero o sea, todo lo que cualquier inversor necesita saber para tener ciertas garantías a la hora de invertir, tienes que tenerlo. De no tenerlo... Entonces, ahí me toca la pregunta número 2. Recordar a la gente que estamos hablando de crowdfunding inmobiliario o financiación participativa, para que todos sepan de lo que estamos hablando en este momento. Y la pregunta es, ¿cómo se estructura normalmente un proyecto de crowdfunding o de financiación participativa? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se arma? Sí, perfecto. Por eso digo que qué pena no tener aquí quizás una pantalla. Para la próxima de PowerPoint, sí. Y pondríamos, simplemente nos meteríamos en una plataforma y lo veríamos. Uno cuando se mete en una plataforma ve todas las campañas, todos los proyectos disponibles. Y no sé si anticipar cuestiones básicas que uno... Voy, si me permitís, aprovechando cómo se describo el proceso, que hay que tener en cuenta. Vale.
Yo empiezo a ver muchas promociones, para 10, 15, 20, en sitios maravillosos, en Marbella, en no sé qué, no sé cuántas. Primera cuestión a tener en cuenta como inversor o como prestamista. ¿Quién es el promotor? O sea, uno tiene que molestarse en el promotor que aparece ahí, y decir estos quién son, qué han hecho, no sé qué. Normalmente ellos te especifican muy bien su trayectoria, las cosas que han hecho. Es altamente improbable que una empresa sin experiencia se lance una cosa de estas, ¿no? O sea, que es gente con tradición. En muchos casos, algunas grandes promotoras abren líneas de negocio, es decir, vamos a ver qué pasa. Porque una de las ventajas que tiene esto es que directa o indirectamente te estás publicitando. O sea, gratis estás llegando a cientos de miles de personas. Yo voy a hacer una promoción en Cienpozuelos y todo el mundo que pasa a ver todas las promociones que existen, mira, en Cienpozuelos va a haber una. Por lo tanto, tengo una publicidad gratis por el mero hecho de estar ahí. Tener en cuenta eso. Por favor, voy a ver quién es la promotora. Segundo punto, y esto es importante, ¿dónde se construye? Porque a diferencia de la crisis del año 2010, que era una crisis principalmente de demanda, digamos que la rentabilidad que te ofrecía el sector inmobiliario era muy alta y los tipos de interés estaban relativamente bajos, los tipos de interés estaban en torno al 6%, la rentabilidad del sector inmobiliario era del 15%, entonces empezó a construir por toda España. Ibas por pueblos de provincias pequeñas y en mitad del pueblo pues había una promoción. ¿Por qué? Porque no se pretendía hacer un uso, utilizar la vivienda para vivir, sino era una forma de inversión. Puesto que estas son las rentabilidades, si compro ahora, en unos años me va a dar. Eso explotó con la crisis inmobiliaria del 2010 y entonces ahora, digamos que las formas son un poco distintas y eso es importante. Ahora no se está construyendo en todo el país, se está construyendo donde hay demanda. Por lo tanto, esta crisis no es tanto de demanda, sino de oferta, de que no hay viviendas. Por lo tanto, segundo punto a tener en cuenta es quién es la promotora número 1. Número 2, ¿dónde van a construir? Porque si la promoción es buenísima, no sé qué, pero está en una zona medio despoblada o que no tiene ningún tipo de interés industrial, no sé qué, no sé cuántas, pues atención. Seguimos. Uno, cuando entra a la plataforma, teniendo esto en cuenta, pues ves un montón de campañas, un montón de promociones en muchos sitios. Miras los promotores, miras dónde está y de repente te gusta. Dices, ahí va, voy a ver. Cuando piques ahí, se te va a abrir una ventana en la que se especifican las cuestiones técnicas. Cómo van a ser los pisos, cuántos metros van a tener, los distintos tipos de... O sea, todo lo que un inversor puede necesitar para saber cómo es el piso. Las licencias, si está dado de alta no sé qué, si está dado de alta no sé cuántas, si la eficiencia energética va a estar garantizada. O sea, todas las cuestiones técnicas. Además, te dice específicamente los plazos, muy importante. Porque de alguna forma tú estás anticipando dinero. Entonces te va a dar unos plazos, es decir, tenemos pensado acabar la obra en 24 meses y venderla en 36. Tercer elemento a tener en cuenta como inversor. Van a tener inmovilizado tu inversión 36 meses. Que para un inversor 36 meses es una cosa seria. Es decir, oye, igual prefiero estar moviéndolo por ahí en cuestiones más de corto plazo. De ahí que los tipos de interés, en este caso, son, desde mi punto de vista, muy interesantes, entre el 12 y el 15%. O sea, cuando uno mete dinero en una promoción, sabe o piensa que va a obtener entre un 12 y un 15%, pero claro, son inmovilizados 2 años, o sea, 12, 24, casi 3 años. Entonces tienes que hacer números, es decir, inflación, no sé qué, no sé cuántas, esto no es tan fácil. Lógicamente, cuanto más corto sea el plazo de amortización, menor es el tipo de interés. Si lo quieres no para 36 meses, sino para un año o para 2, no te van a dar un 15%. Entonces, en el caso del préstamo, están entre el 8 y el 10%. Pero también, como tercer cuestión, como inversores, ser conscientes de que una obra, salvo que, y me río un poco porque hemos tenido conversaciones los tres sobre este tema, empecemos a pensar en nuevas formas de vivienda, que no necesiten estos plazos y que no necesiten estos requerimientos, sino que sean más fáciles. Estoy pensando en viviendas de estas móviles, de estas módulos, de alguna forma que ganes tiempo al tiempo, porque los plazos son largos. Tercera cuestión a tener en cuenta. Ya he visto la promoción que me gusta.
Ya sé quién es la promotora, dónde lo va a construir, he leído todas las cuestiones técnicas que tienen que ver con el desarrollo de una promoción inmobiliaria. Y me gusta X, una que van a hacer en 100 Pozuelos. Entonces, el siguiente paso es cuánto dinero tengo disponible. Entonces, ahí te ofrecen bonos desde 100 euros. Es más, desde aquí, aunque solo sea como experiencia, como experimento, yo recomendaría meter 100 euros para que sepáis cómo funciona esto, para que veáis los plazos. Desde el momento en el que metes dinero, recibes información constante, de manera recurrente, sobre cómo van las cosas, aparte de que tú puedes ver otra de las pestañas de la promoción que has elegido, te dice cómo va la recaudación. Cuánto se ha recaudado, qué porcentaje representa, cuánto falta para llegar al este. En fin, lo tienes ahí, no necesitas ir físicamente a ningún sitio, está todo ahí y tú vas viendo. Por supuesto, tiene los teléfonos de las personas, en este caso de los promotores, a través de chat. Digamos que la relación es muy fluida. Lo que, a la pregunta quizás anterior, más allá de cómo es el proceso de seguridad, esta es un poco la seguridad. La transparencia, por supuesto la legislación que te protege, pero también la transparencia. Desde el momento en el que tú das al clic para que se transfiera tu inversión, sabes lo que está pasando, estás en contacto con los promotores. Si pasa cualquier cosa enseguida van, y cuando ya se llega al límite, o sea que son, me parece, entre 30 y 45 días, en ese momento te conviertes en un inversor, en un accionista de este... Y una pregunta sobre todo esto que estás diciendo, de cómo se estructura o cómo se organiza este crowdfunding inmobiliario de cualquier promoción, es cómo habría o existen personas especializadas. Pongo el ejemplo, si nosotros tenemos un pequeño promotor con idea de construir algo en 100 Pozuelos y queremos invitarle a que explore esta alternativa, hay personas especializadas que puedan asesorarles o ayudarles a hacer y a que ellos entiendan o comprendan bien las posibilidades que les brinda esto. Perfecto, y además enlazo de nuevo con la pregunta. Esta es otra garantía de seguridad. No todo lo que llega a una plataforma se financia. Los propios técnicos de la plataforma analizan, hacen una... No sé, son conceptos que se dicen siempre en inglés, lamento, pero el underwriting, el due diligence, o sea, se están constantemente analizando los papeles y los números que tú les das para filtrar, de tal forma que no todos los proyectos, no todas las promociones entran. Segundo, o no sé, cuarto o quinto elemento de seguridad de la financiación participativa respecto a otras formas de financiación, ¿no? Hay muchos filtros. Entonces, ahí tienes ya otro umbral que atravesar. ¿Existen técnicos? En principio no los necesitas. Tú tienes que entras en ese momento en un proceso en el que tienes que hacer un vídeo, tienes que dar toda esta información técnica de la que estamos hablando, Pero, lógicamente, existen técnicos especialistas que te hacen la campaña o hacen un seguimiento o te acompañan en la campaña para desarrollarla. Está lleno de técnicos. Yo mismo podría... También hay plataformas que son con más credibilidad o tienen más experiencia o tienen más reputación que otras, que lo que hace que pueda tener uno más confianza en participar, porque esto depende de la plataforma también, no solamente del promotor, o sea, me refiero al soporte que alberga todo esto. Y la segunda pregunta, ¿esto es como una carrera? Una vez que tú llegas al monto, ¿ya no puedes invertir más? O yo como inversor, si el monto que hay que juntar son 100.000 euros y ya se juntaron los 100.000 euros y yo llego justo a ese momento, ¿me puedo participar de la inversión o a los 100.000 se corta? Se corta. Bueno, no se corta en realidad. No. Hay veces que es lo que se llama sobrefinanciación, que cada vez se produce más, de hecho. ¿Por qué? Es lo que se llama la atracción del éxito. No todo el mundo dedica el tiempo que vamos a dedicar nosotros a analizar proyectos. Él tiene una cartera de inversión y dice, necesito o quiero invertir 10.000 euros y sinceramente no se mete, no dedica mucho tiempo, no busca la promotora. Lo que hace es fiarse ¿de qué? De las promociones que van muy altas ya. Porque lo que interpreta es, bueno, si hay ya 200 personas que han decidido invertir en esto, pues más o menos me fío de su criterio. Entonces, eso es lo que se llama ese atractivo del éxito. Entonces, eso hace que en las últimas etapas de la financiación mucha gente se apunte al carro de aquellas promociones o aquellas campañas que están a punto de alcanzar. Entonces, entra dinero y se sobrepasa.
no pasa nada. O sea, puedes. Lo que no puedes es, una vez que se ha acabado la campaña, intentar invertir en esa promoción. Vale. Okay. Porque supongo que vamos, como los videopodcasts no son de mucho tiempo, me gustaría que no nos quedemos con algunos temas que me parecían importantes y que previo a hacer el directo estábamos comentando, y uno de ellos es, centrándonos ya un poco en el mercado en el que nosotros nos movemos, que es la comarca nuestra de Cienpozuelos, San Martín de la Vega, Valdemoro, Aranjuez, Las Vegas. y concretamente aquí en Cienpozuelos, que lo conocemos bien, sabemos que hay posibilidades de edificios que están en situaciones ruidosas en ocasiones, o viviendas que necesitan de reformas. A veces nos aparecen posibles interesados en viviendas así. La dificultad que hay es en cómo se les facilita el poder hacer que esa vivienda, que podría estar al alcance de ellos, se pueda desarrollar en base a esa reforma o a esa... Entonces, hablábamos de la posibilidad de explorar la autopromoción, ¿no? Es decir, que alguien pueda dar rentabilidad de algo que él mismo vaya a comprar. ¿Esto es un disparate o...? A ver, es que no sé si Sí, lo he digo, pillado. tenemos a alguien que pueda estar interesado en comprar un espacio, un terreno, En mal una estado. zona en mal estado, al reformar esto, pero no tiene el capital necesario para hacerlo. Sí, sí. Entonces, podría abrir un crowdfunding que le va a servir para hacer que eso se convierta en una vivienda para él, y a la par que los que apoyen ahí obtengan una rentabilidad por ese supuesto, proceso. porque se entiende que esa reforma va a aumentar el valor de la vivienda. Por lo tanto, si tú compras a un precio, la reforma, si lo vendes a ese precio multiplicado por lo que sea, pues ese por lo que sea es la participación en lo que van a recibir. Hasta ahí, muy fácil. Te buscas una plataforma específica, especializada en promociones de reforma y venta, y además se suelen especializar en el centro de las ciudades. Es decir, que son viviendas con una altísima rentabilidad. En el caso de Cienpozuelos, que a lo mejor no... Bueno, sí, también, supongo que no es lo mismo la plaza que otra parte del pueblo, ¿no? Pero se podría perfectamente plantear, necesito tanto dinero para reformar esta vivienda, que la pienso comprar a este precio y vender a tanto después de la reforma. Totalmente. Hay plataformas especializadas en reformas. Por lo tanto, el crowdfunding no solo queda como espacio para grandes promotores, o para, desde 100 euros. Cualquiera Desde podría 100 estar euros, pensando es más, repito, me daría el lujo de meterlos para ver qué pasa. Vivir la experiencia, hacer como un pequeño curso, máster de financiación digital en este caso, y decir, venga, meto 100 euros, ¿cómo vas a estar recibiendo constantemente información de la promoción, de no sé qué? Y por supuesto te puedes presentar, agarras el AVE... Podría incluso, entiendo, en ese caso, que una persona que no puede conseguir una financiación tradicional, si pudiera conseguir una financiación por un medio de este tipo. Por supuesto. Porque la confianza, digamos, que queda... se disipa entre tanta gente, ¿no? Digamos que, por sintetizar una frase, antes el banco, te financiaba toda la promoción, o uno financiaba muchos. Ahora es al revés, muchos inversores financian a uno, en este caso el promotor. La idea es democratizar, en el sentido de que usted también puede participar desde cantidades casi simbólicas, desde 1.000 hasta, a lo mejor hay tickets de 40.000. Y ahí entra una gama amplia de gente, ¿no? Enlazamos con la pregunta que te quería hacer, perdón. ¿Tú crees que el crowdfunding inmobiliario realmente democratiza el acceso a la inversión o sigue siendo una herramienta para perfiles financieros específicos? Claro, aquí habría que definir qué entendemos por democracia. No decimos democratizamos la inversión. Si por democratizar se entiende que cada vez más personas, no tanto condicionado por su situación económica, por su situación vital, por su situación cultural, puede participar. Es decir, si interpretamos democracia como que se abren las puertas para que más gente participe, sin duda. Pero hay que ser realistas. Si pones 100 euros en una promoción, pues vas a sacar 110, 115, 120... Claro, es decir, si entendemos por democratización el derecho a vivir dignamente, a tener acceso a servicios básicos, no sé qué, no, esto está pensado desde la financiación. Aunque participar, digamos, de inversiones que antes no podrías participar si no fuese por esto.
Ay, perdona, que me dice mi asistente que el micrófono. Que volvemos a hablar que democratizar hoy en día es permitir a la sociedad civil ser inversionista y no depender de la banca o de alguna entidad financiera, digamos, y confiar que la sociedad civil tiene el poder financiero para poder hacer la realidad de los sueños de cualquiera de las personas que quieran hacer un proyecto. Como lo que hablaba Javi recién, que si alguien quisiera recuperar un patrimonio local y lanzar ese proyecto como un proyecto de la comunidad, que la comunidad responda y pueda rescatar, digamos, un patrimonio local a partir de ese tipo de financiación. Eso sería, al hilo de lo que plantea, eso sería, yo creo, el nuevo espacio que podría vincular a mucha más gente, ¿no? Que tenemos un problema objetivo de vivienda. Tenemos un problema objetivo de vivienda para jóvenes. Algún promotor, alguna cooperativa valiente que dijese, perdón, vamos a intentar resolver el problema concreto, no lo vamos a resolver, pero vamos a empujar a favor de resolver el problema, por ejemplo, de acceso a la vivienda. Vamos a experimentar con nuevos modelos de vivienda, flotantes, móviles, no sé qué, no sé cuántas, en espacios que permitan una integración urbana, lógica. Eso es lo que falta. Que alguien dé ese paso y diga, no solamente voy a financiar promociones tradicionales, típicas y tópicas como se han hecho hasta ahora, voy a abrir la puerta a la sostenibilidad, a la inclusión, al hacer más fácil, principalmente para los jóvenes, el acceso a la vivienda. Eso es lo que falta. Eso es lo que yo echo de menos, al menos. Es decir, oye, no, entre tanto promotor no hay nadie que se arriesgue, porque creo que esto sería un efecto en cadena, ¿no? En cuanto funcione, algunos estudios que hemos hecho, el coste se reduce a 1/3 de lo que vale el metro cuadrado. Hay que tener muchos indicadores y muchas variables en cuenta. Situación, pero en principio el modelo de vivienda de 40 metros cuadrados, autosuficiente energéticamente, etcétera, etcétera, no pasa de los 38.000 euros. Entonces, mi pregunta es, ¿no hay ningún promotor? Y yo creo que eso animaría a muchos nuevos perfiles de inversores que no quieren únicamente rentabilidad, quieren que su inversión tenga un impacto sobre el entorno en el que viven. Sería como el gran salto cualitativo, ¿no? El gran salto adelante, nuevas formas de entender la vivienda, la promoción, la construcción, el respeto ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hemos cumplido ya el tiempo que teníamos previsto y creo que no sé si nos queda por ahí algún tema que tú veas, Caterina, así como muy importante para ir de alguna manera terminando. Yo tengo la última pregunta, que es la pregunta del millón, pero un poco así como técnica. Hablando de la burbuja inmobiliaria, ¿tú crees que existe una burbuja del crowdfunding inmobiliario impulsado por el marketing digital y el exceso de liquidez? Porque finalmente esto tiene que ver con cómo promover, ¿sabes? Entonces, ¿tú crees que el exceso de promociones digitales, en el marketing digital, digamos, podría crear esta burbuja también inmobiliaria en el crowdfunding inmobiliario o no? Por una razón casi de volumen. Es que se recaudan menos de 400 millones, ¿no? Es decir, vale. ¿Qué burbuja se va a crear aquí? Podría darse algún desfalco grande, pero es que habéis visto cuál es el procedimiento, el proceso, lo veo altamente improbable. Yo lo que sí creo es lo contrario, que los crecimientos sean exponenciales en la medida en que cada vez más profesionales del sector vean en esta forma de financiación una verdadera, no alternativa, pero sí una fuente complementaria de financiación, porque siempre la banca va a estar financiando sobre todo grandes proyectos, ¿no? Aunque, bueno, yo ahí confío, hay que darle tiempo al tiempo y ahora lo último que vi era una campaña que demandaba que eran 5 o 6 millones de euros, ¿no? Estamos en ese umbral, pero si esto va bien, creo que en el corto plazo se pueden ver promociones de decenas o cientos de millones de euros, ¿no? O sea, que podríamos encontrar una revolución, aquí una nueva revolución financiera, digamos, en este tipo de plataformas. Yo no sería tan entusiasta. Poco a poco, vamos a ver qué pasa, vamos a ver también cómo vienen los aires económicos. Sí creo que se puede convertir en una forma, pero teniendo en cuenta esto, ¿no? ¿Quién es el promotor? ¿Dónde se va a construir? Soy consciente de que van a congelar mi inversión durante 36 meses, que no me va a dar ningún tipo de rentabilidad. Puedo conseguir, teniendo todo eso en cuenta, que son muchas cosas también, sí creo que
es altamente improbable que esto vaya menos y creo que va a ir necesariamente más. En cuanto ciertos promotores vean la posibilidad y experimenten la posibilidad, estoy convencido. De hecho, una gran promotora, que no recuerdo ahora mismo el nombre, llegó a un acuerdo con Urbanitae para que Urbanitae le vendiese directamente sus promociones. Es decir, que ya estamos hablando de... Bueno, pues vamos desde este video podcast que ya nos abre como un nuevo universo y abusando unos más que otros de nuestro queridísimo Javier, nos vamos a brindar a daros a conocer a aquellos que queráis y que os queráis pasar por la oficina las posibilidades o oportunidades que brinda esta nueva alternativa, ¿no? Que no, como bien dice Javier, no tiene que sustituir a nada, pero que sí puede ser una alternativa para a veces conseguir objetivos que no se pueden conseguir de la manera tradicional. Entonces, como Rivas Tecno nos gusta innovar, vamos a trabajar, y yo el otro día le pedí a Javier, porque él me decía si esto que íbamos a hacer iba a ser para el público de manera privada, para los agentes, que nos dé un día una formación en torno a todo esto, para que todos los agentes puedan informaros bien de alternativas o posibilidades que abre esto de cara a, como digo, conseguir objetivos que de otra forma serían imposibles. Bueno, quiero agradeceros mucho. Voy a dar lugar primero a despediros, tanto a Caterina. Pues nada, yo dar las gracias, despedirme y nos vemos en la oficina, cualquiera de ustedes que quiera venir a informarse y a conocernos. Javier. Pues nada, un placer, ha sido ha sido un placer compartir con vosotros, de verdad. Bueno, he estado tan a gusto que casi me tumbo aquí en la cama, a vuestra disposición para lo que necesitéis, para futuros encuentros. Muchas gracias. Sabéis que Javier, que conocéis muchos, por lo menos de aquí de Cienpozuelos, es un privilegio contar con él, porque le tenemos aquí al ladito, vive en Cienpozuelos, es vecino de aquí de siempre, y es una persona que, aparte de estar muy preparada en todos estos temas, siempre ha estado apostando por mejorar el entorno donde vivimos. Así que ha sido un placer para nosotros. Ya sabéis, todos los martes, último martes del mes, tendremos a un invitado con nosotros. Creo que el próximo martes ya lo tenemos, que va a ser, y os lo adelanto, ya lo iremos notificando, Gil Durán, el abogado, que también es de aquí de Cienpozuelos y que también tiene cosas muy interesantes que contarnos en referencia a todo lo que engloba el sector inmobiliario. Gracias, un placer, y nos vemos en el próximo video podcast live.